Muy bien. El día de hoy vamos a ver tamaño atómico, que corresponde a lo que es el radio covalente y radio iónico. La clase pasada ya habíamos mencionado las dos definiciones de lo que corresponde al radio atómico o radio covalente. Hablamos específicamente de radio atómico, hay de dos tipos de definiciones, una para metales y una para gases. En el caso de gases como el oxígeno, cloro, o los que son los que generan moléculas diatómicas, existe una definición, y los que son como metales en sólidos, existe otra definición. En un metal se define como la mitad de la distancia que hay entre los centros de dos átomos adyacentes, y cabe mencionar que el radio covalente es la mitad de esta distancia. En el caso de moléculas como el cloro o el oxígeno, también se considera como la mitad de la distancia, pero de los átomos que generan esta molécula, ¿no? Entonces, para elementos como cloro, oxígeno, nitrógeno, flúor, yodo, etcétera, existen como moléculas diatómicas, se define como la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos en la molécula. Y bueno, en la tabla periódica podemos observar una cierta tendencia en cuanto al aumento de lo que es el radio covalente. El radio covalente, o también radio atómico, aumenta de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, a lo largo de la tabla periódica. Podemos observar aquí los valores de los radios atómicos. Estos están en picómetros. Vamos a observar que aumentan de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo a lo largo de la tabla periódica. En el caso de lo que es el radio iónico, pues no hay una tendencia como tal, debido a que tenemos elementos que cuando se generan los iones, háblese como ion, cualquier especie que tiene una carga, puede ser positiva o negativa. En el caso de los positivos, se les conoce como cationes, y en el caso de los negativos, se les conoce como aniones. En algunos casos, se generan variaciones dependiendo. Por ejemplo, el sodio aquí presenta un radio iónico de 95. El caso del cloro es de 181. El cloro, si observamos como radio covalente, acá tenía un radio de 99 y el sodio de 186. Al generar sus iones, el sodio pierde un electrón, por eso carga positiva, y reduce su radio. Por eso el radio iónico es variable. En el caso del cloro, aumenta su radio iónico debido a que ingresa un electrón en su último nivel. Entonces, en el caso de los radios iónicos no existe una tendencia, pero sí podemos observar que sí se afectan al ganar o perder electrones. Por ejemplo, aquí vemos el hierro 3 y el hierro 2. El más pequeño corresponde al hierro 3, que es el que ha perdido más electrones, en este caso 60 picómetros, y 77 para el hierro 2. Entonces, esto es el radio iónico. Lo que corresponde a la energía de ionización, la energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo que se encuentra aislado al estado gaseoso y en su estado base de energía. Estos conceptos son importantes porque sabemos que los cambios de estado conllevan gasto energético. Entonces, por esto es necesario que los átomos se encuentren ya en el estado gaseoso para evitar que existan pérdidas de energía. Entonces, por lo cual se considera el estado gaseoso. Tienen que estar en un estado base para ser comparables, que quiere decir estado base, que su estado de oxidación sea cero. O sea, que tengan la misma cantidad de protones y de electrones en su núcleo, según corresponda. Y también que estén aislados. Ya sabemos que pues, hay pérdidas de energía. Entonces, por eso es importante que se mantengan aislados. Aquí tenemos al sodio, tenemos la reacción. Sodio en estado gaseoso, le suministramos energía y esto genera el sodio en estado iónico, más 1, en estado gaseoso y un electrón. Esto genera un delta H positivo, que se le conoce como delta HEI. Este es un proceso endotérmico, que significa los procesos endotérmicos que tenemos que suministrar energía para que estos ocurran. Entonces, nuestro delta H es positivo y esto es un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque el electrón es atraído por los núcleos que son positivos, por lo tanto deberemos suministrar energía para quitarle electrones a los átomos, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver algo. La magnitud de la energía de ionización es una medida de qué tan fuerte se encuentra unido el electrón al átomo. Si mayor es la energía de ionización, es más difícil quitar los electrones, entre comillas, obviamente, para átomos polielectrónicos. Para quitar el primer electrón del átomo fundamental, pues obviamente queda como un ion. Pero vamos a ver algo importante aquí. Yo puedo quitar tantos electrones quiera, sí, siempre y cuando los tenga el elemento, y obviamente va a haber un aumento en la energía. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestro elemento X en estado gaseoso, en estado base de energía, ya está aislado, le suministramos energía, generamos el ion y obtenemos nuestro electrón. A esta energía que se gasta en este proceso se le denomina como la primera energía de ionización y se abrevia como una I mayúscula con un subíndice 1. Posteriormente, si tomamos otra vez este mismo elemento ya ionizado, lo agrego otra vez acá, le suministro más energía para arrancarle más electrones y a esto se le denomina la segunda energía de ionización, I2. Entonces, esta energía de ionización aumenta, que quiere decir que ahora va a ser más grande la segunda energía que la primera, y para obtener un electrón. Entonces, ahora nuestro ion ya queda con carga más 2. Pero ¿qué pasa cuando seguimos aplicando energía para arrancar electrones o quitar estos electrones al mismo ion? Ahora ya está nuestro ion en estado 2 más, estado gaseoso, suministramos energía y obtenemos nuestro ion en estado 3 más y nuestro electrón. A esta energía que se gasta se le denomina como tercera energía de ionización, I3. Cabe mencionar que estas tres energías son diferentes y entre más electrones pierdan nuestro elemento, más va a ir aumentando esta energía. Entonces, quiere decir que la primera energía de ionización es más pequeña que la segunda y la segunda es más pequeña que la tercera y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que a medida que nuestro átomo pierda electrones, pues más difícil será cada vez quitar más electrones. Aquí podemos observar una tablita donde vemos las energías de ionización, la primera energía de ionización, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, dependiendo de la cantidad de electrones que tenga nuestro elemento. Por ejemplo, la primera energía de ionización para el litio, para quitarle el primer electrón, pues es poquita la energía que se requiere, pero para quitar un segundo electrón, la energía de ionización aumenta muchísimo con respecto a la tercera energía de ionización, que es muchísimo más elevada que las dos anteriores. Entonces, la energía de ionización a medida que vamos quitando electrones va aumentando. Esto es debido a que la cantidad de protones se mantiene constantes en el núcleo, entonces las cargas negativas son atraídas por la misma cantidad de protones que teníamos al inicio. Entonces, si teníamos 3 protones y le quito un electrón, pues ahora habrá 3 electrones que atraigan a 2 electrones. Y cuando quitas un segundo electrón, pues ahora habrá 3 protones que atraigan a un solo electrón. Por eso es que va aumentando mucho esta energía de ionización. Y hay una cierta tendencia de aumento. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. De izquierda a derecha aumenta la energía de ionización y de arriba hacia abajo a lo largo de la tabla periódica. Perdón, de abajo hacia arriba. Quiere decir que los elementos que son más electronegativos, que se encuentran en la parte superior a la derecha, son más difíciles de quitarle sus electrones. Por eso normalmente encontramos iones negativos en esta zona más que iones positivos. Y a las zonas izquierdas de la tabla periódica, en la parte baja, es más fácil quitarle esos electrones. Por eso encontramos normalmente electrones positivos al lado izquierdo y en la parte baja, bueno, todo el lado izquierdo de la tabla periódica es muy común encontrarlos. Bueno, entonces este sería nada más un ejemplo de lo que ya mencionamos. Cuando quitamos un electrón de un átomo neutro, disminuye la repulsión entre los electrones restantes debido a que la carga nuclear permanece constante, o sea, la misma cantidad de protones. Entonces se necesita más energía para quitar otro electrón del ion cargado. Entonces ya mencionamos que la primera energía de ionización va a ser más pequeña que la segunda y así sucesivamente. Bueno, la afinidad electrónica, AE,
la abreviatura para la afinidad electrónica, ahora es un proceso como contrario a la energía de ionización, si lo podremos ver así. Es la energía que se libera cuando se agrega un electrón a un átomo en estado gaseoso, neutro y en su estado base. Las mismas consideraciones que tomamos para la energía de ionización, son las mismas consideraciones que se toman para la afinidad electrónica. La única diferencia es que ahora tenemos una cuestión donde el proceso, la afinidad electrónica generalmente es un proceso exotérmico y el delta H es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una liberación de energía. Entonces, porque se está ubicando al electrón en un medio en donde se está expuesto a la atracción de un núcleo. Por esto es que la energía la afinidad electrónica normalmente es un proceso exotérmico que se lleva, digamos, espontáneamente o naturalmente, ¿no? Entonces, sin embargo, depende del tipo de elemento que estemos hablando, ¿no? Entonces, ocurren en casos donde algunos procesos, estos procesos pueden ser endotérmicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, pues el más conocido de todos es el flúor. Por ejemplo, el flúor es un elemento electronegativo. Sabemos que en su última capa, por ejemplo, el flúor pertenece al grupo 7A. Significa que tiene 7 electrones y en su última capa le falta un electrón para completar el nivel P. En este caso, si este electrón entra, completa su nivel y se comporta como un gas noble. Por eso el flúor es muy estable cuando se encuentra como ion negativo o como fluoruro. Lo mismo pasa con los halógenos. Entonces, esto origina que pues, su energía de su afinidad electrónica sea bastante y haya una buena liberación de energía que es de menos 328 kilojoules sobre mol por la aceptación de este electrón. Aquí podemos ver las afinidades electrónicas de algunos elementos. En este caso, al flúor se le asigna un valor de más 328. Tenemos que normalmente las tablitas que están reportadas en los libros indican los valores positivos, pero podemos sobreentender que en este caso el flúor es una energía que se desprende. Entonces quiere decir que esta energía normalmente la escriben como negativa, que es un proceso exotérmico o libera energía, por lo cual todos estos procesos se toman así de esta manera. Entonces, en cuanto más positiva es la afinidad electrónica de un elemento, mayor es la afinidad de un átomo de dicho elemento para aceptar un electrón. Bueno, hoy vamos a ver otro tema aquí que se llama el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. En el caso de la carga nuclear efectiva, su abreviatura es CNE. La carga nuclear efectiva, por definición, es la carga real del electrón. ¿Qué significa esto? Que el electrón se encuentra atraído por los núcleos, en este caso por el núcleo que está compuesto por los protones. Entonces hay una cierta atracción de los protones o de las cargas positivas hacia nuestro electrón. Entonces, esta carga del electrón, la carga nuclear efectiva, es la atracción efectiva que siente este electrón por los protones. Normalmente podríamos pensar, por ejemplo, en el caso del helio, se toma como el electrón periférico, en este caso el electrón periférico, es el último electrón o el más alejado, que se encuentra en los orbitales más alejados. Por ejemplo, en el caso del helio tenemos 2 electrones. Tendríamos que tomar uno como referencia para medir su carga nuclear efectiva y el otro sería un electrón que lo está acompañando. Este electrón, como tiene carga positiva, también crea una especie de repulsión, como ambos tienen cargas negativas, existe una especie de repulsión entre ellos. A esto se le conoce como el apantallamiento. Y el apantallamiento es la protección que brindan orbitales llenos al electrón periférico. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando tenemos orbitales llenos de electrones, pues obviamente los orbitales internos están más cerca del núcleo y el electrón periférico queda un poquito más alejado. Y el apantallamiento es qué tanto de la carga positiva
no está permitiendo que llegue a ese electrón. Por ejemplo, si yo tengo 5 protones, la atracción que tendría yo debería de ser de los 5 protones a un electrón. Normalmente no es 1 a 1, o sea, que por un protón, un electrón siente la atracción de un protón. No, porque los electrones que están más internos están más cerca y sienten la atracción de todos los protones que están en nuestro núcleo. Y como estos ya completaron una capa, entonces quiere decir que aquí hay como una especie de capa negativa que está entre mi electrón periférico y mi núcleo. Entonces esto crea una especie de apantallamiento. Lo apantalla o le estorba, ¿verdad? Para poder sentir esa atracción de los núcleos. ¿Cómo se hace esto del apantallamiento? Bueno, se utilizan las reglas de Slayer para calcular el efecto de pantalla y la carga nuclear efectiva es igual a Z menos A, donde Z es el número atómico. Ya sabemos que el número atómico es el número de protones que se encuentran en el núcleo de un átomo. Y A, en este caso, sería nuestro apantallamiento. Entonces, con las reglas de Slayer vamos a calcular el apantallamiento. Primero, debemos de saber la configuración electrónica. Entonces, primero debemos de hacer la configuración electrónica convencional, aplicando el principio de construcción de Aufbau, que es la configuración convencional que normalmente hacemos. Después de hacer la configuración electrónica, tenemos que reagrupar esta configuración electrónica, la vamos a reagrupar de esta manera. Aquí no vamos a usar la configuración convencional. ¿Qué quiere decir la configuración convencional? Por ejemplo, en la configuración convencional tenemos la configuración 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y aquí antes del 3D va el 4S, o sea, el 4S debería de ir aquí en la configuración convencional. Sin embargo, en las reglas de Slayer nos piden que los agrupemos los grupos SP juntos y los orbitales D posteriormente solos junto con los F. O sea, los D y F irían separados en una como especie de casillita o de grupos y en el caso de cuando los estamos agrupando, los tenemos que agrupar de acuerdo a sus números cuánticos. Por ejemplo, en el caso del nivel 1, pues irían primero el 1S. En el caso del nivel 2, irían el SP juntos. Y luego en el 3 serían el SP juntos. Y luego vendría el 3D. Y luego, posteriormente, 4S y 4P, 4D, 4F, 5S, 5P y así sucesivamente hasta terminar la configuración electrónica que nosotros hayamos designado para nuestro elemento en particular. Entonces, los electrones de cualquier grupo que se encuentren a la derecha de un grupo NS o NP no contribuyen nada en la constante de apantallamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me dicen, calcula el efecto de pantalla, por ejemplo, del nivel 3D. Este elemento que tengo aquí, por ejemplo, 2, 4, son 10, 20, son 30. Este elemento que tengo aquí es correspondiente al zinc. Si no me equivoco, el zinc es el número atómico 30. Entonces, quiere decir que aquí su configuración electrónica convencional termina en 3D10. Sin embargo, cuando yo haga el agrupamiento como me pide acá, según la regla de Slayer, tendré que poner primero el 1S, pongo corchetes como aquí, 1S y pongo mis corchetes. Luego el 2S y el 2P juntos, 2S y 2P juntos, pongo mi paréntesis, dije corchetes, paréntesis. Y luego mi 3S con mi 3P, aquí está mi 3S con mi 3P, los pongo juntos. Y luego, en lugar de poner 4S, primero pongo el 3D. Entonces pongo el 3D primero y luego pondré mi 4S. Muy bien. Ahora, aquí dice que los electrones de cualquier grupo que esté a la derecha de un grupo NS o NP no contribuyen en nada a la constante de apantallamiento. Quiere decir que si yo le calculo
el apantallamiento. Aquí, por ejemplo, si yo le quisiera calcular el efecto de pantalla a mi 3D, quiere decir que los que estén a la derecha no contribuyen con un efecto de pantalla. Quiere decir que estos dos electrones no me estorban. Y quiero que lo veamos de esta manera. Imaginemos que este es mi núcleo. Voy a poner un poquito más elevado. Imaginemos que este es mi núcleo y que aquí está mi primer nivel de electrones. ¿Ok? Y aquí está mi primer nivel de mi núcleo, mi primer nivel de electrones. Y por acá, atrás, está el electrón periférico, este que está acá atrás. Entonces, estos le están estorbando a mi electrón periférico. Pero, ¿qué pasa? Si yo le estoy calculando el apantallamiento a los electrones que están aquí enfrente, no al que está hasta acá atrás, ¿sí? No hasta el que está acá atrás. Entonces, quiere decir que de aquí solamente los que van a pantallar a estos electrones serán los que estén por debajo de ellos. Los que están acá atrás ya no le afectan. Entonces, por eso estos no se toman en cuenta. Esto es la regla número 2. Los electrones de cualquier grupo que se encuentren a la derecha de cualquier grupo que sea, no contribuyen en nada a la constante de apantallamiento. Entonces, estos no los tomaremos en cuenta. Muy bien. Ahora, vamos a empezar. Ya una vez que tenemos agregado nuestros grupos, como lo tenemos aquí, dice, cada uno de los electrones del grupo NS o NP ejercerán un efecto de pantalla sobre el electrón de valencia con un valor de 0.35. Ahora, ojo aquí. Quiere decir lo siguiente. Imaginando que voy a calcular, este es mi electrón periférico en el 3P, que esto no existe. Borremos esto por un momento. Borremos esto. Imaginemos que esto no existe. Y que estamos aquí y que tenemos el nivel 3P6 lleno. Muy bien. Entonces, primero tengo que agarrar mi electrón periférico. Mi electrón periférico al que le voy a medir el apantallamiento. Entonces, ahí está mi electrón periférico. Un electrón. Ahora, ¿cuántos electrones me quedan en el mismo grupo? Pues aquí eran P6, pero le quité uno, entonces me quedan 5. Más 2 electrones que hay en el nivel 3S2, entonces me quedan 7. Entonces hay 7 electrones que ejercen un efecto de pantalla de 0.35. Entonces escribo primero para el apantallamiento. Déjenme borrarles todo esto. Escribo para el apantallamiento. Apantallamiento será igual a, en el mismo nivel, aquí dijimos que si estamos en este nivel, agarro un electrón. Entonces, ¿cuántos quedan en el mismo nivel? En el mismo nivel quedan 7 electrones que cada uno aporta 0.35 de la carga positiva. ¿Ok? Entonces ya está. Más, ahora vamos a la siguiente regla. Cada uno de los electrones que se encuentran en la capa N-1 ejercen un efecto de pantalla de 0.85. A ver, ¿cuál es el que es N? N es el número cuántico principal. Entonces, si nosotros estamos aquí, si estamos aquí en este nivel, ¿cuánto vale mi N aquí en este nivel? Mi N vale 3, ¿verdad? Porque ese es el número cuántico principal. Entonces dice, cada uno de los electrones en la capa N-1 ejerce un efecto de pantalla de 0.85. Entonces, ¿cuál es la capa N-1? Pues, ¿cuánto vale mi N? 3 menos 1, 2. Entonces, la capa 2, o sea, todos los que se encuentren en el nivel 2 van a aportar un efecto de pantalla de 0.85. Quiere decir que aquí los voy a sumar, miren. Entonces, le voy a poner, ¿cuántos hay en el nivel N2? Entonces, este es el N igual a 2, todos estos. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos en el nivel
igual a 2, pues 2 y 6, 8. Entonces quiere decir que yo voy a poner 8 electrones, que cada uno de esos electrones aporta, voy a poner 8 electrones que aporta cada uno 0.85 de apantallamiento. ¿Ok? Más, ahora sí, vamos a la siguiente regla. Todos los electrones en las capas N-2 o capas inferiores ejercen un efecto de pantalla completo. Esto es una contribución de 1 cada uno. Entonces, ya saqué cuál es el nivel 2, cuál es el N-2, cuánto valía mi N inicial. 3 menos 2, 1. Entonces, estamos hablando del nivel 1. Y en el nivel 1, aquí tenemos, ¿cuántos electrones? 2. Entonces, quiere decir que vamos a tener 2 electrones que aportan con un efecto completo, que es 1. Entonces, ahora sí, hago las operaciones correspondientes y después la sumatoria, y esto será mi apantallamiento. Entonces, multiplicamos 7 por 0.35 es igual a 2.45 más 8 por 0.85, 6.8. ¿Ok? Lo voy a corroborar. 8 por 0.85, 6.8. Muy bien. Más, ¿cuántos electrones aportan apantallamiento completo? 2. Por 1, 2. Entonces, quiere decir que ya tenemos el apantallamiento. Esto es igual. Ahora sí, sumamos todo. 2.45 más 6.8 más 2. Esto quiere decir que tenemos un apantallamiento de 11.25. El apantallamiento es de 11.25. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si acá nos decía que la carga nuclear efectiva era igual, a Z. En este caso, si yo calculé a el electrón, por ejemplo, el que estaba aquí en el 3p6, ¿cuánto era mi Z de aquí para acá? Eran 2, 4, 6, 12 y 6, 18. Quiere decir que mi Z era 18 menos 11.25. Esto será igual a 6.75. Ahora, ¿qué significa este número? Este número 6.75 significa lo siguiente. Recordemos que era la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga real del electrón. Quiere decir que tengo un átomo que tiene 18 protones y el electrón que está más alejado del núcleo siente la atracción de 6.75 protones. Esto es la carga real del electrón. A esto se refiere la carga nuclear efectiva. Carga nuclear, o sea, la carga del núcleo efectiva. O sea, la carga que siente el electrón periférico de los protones que hay en el núcleo. Entonces, esa es la carga nuclear efectiva, chicos. ¿Ok? Ahora, viene una reglita adicional. Este ejercicio que les acabo de hacer estuve ahí haciendo algunos ajustes para poder aplicar la regla, pero ahorita voy a explicar otros ejercicios, no se preocupen. Vamos a ver. La siguiente regla dice que aquí decía la número 5, que todos los electrones en capas N-2 o capas inferiores ejercen un efecto de pantalla completo. Esto es su contribución de 1. Ahora, dice, cuando el electrón sobre el que se está ejerciendo el efecto de pantalla se encuentra en un grupo ND o NF, las reglas 2 y 3 son las mismas.
tanto que las reglas 4 y 5 se transforman en una nueva. O sea, las 2 y 3 significa que los electrones del mismo grupo apantallan con punto 35, ¿verdad? Y los que estén a la derecha no contribuyen con nada. Pero ahora la regla 4, que es los de la capa N-1 y la capa N-2, van a cambiar a una nueva regla que dice que todos los electrones, déjenme mover esto, dice, todos los electrones en grupos que se encuentren a la izquierda de un grupo N o de un grupo F contribuyen con una magnitud de 1. Quiere decir lo siguiente, si yo tengo, por ejemplo, este y le estoy calculando aquí al 3D, voy a hacer esta cuentita aquí abajo, imaginando que estamos haciendo esto para el 3D. O sea, aquí está mi electrón periférico en el nivel D. ¿Ok? Ojo con ese. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. El apantallamiento, ¿a qué será igual? Según la regla, dice que la regla 2 y 3 deben de ser las mismas, pero la 4 y 5 van a cambiar. Entonces, arreglo ya aquí está mi configuración arreglada. Entonces, si le calculo a este, que es el 3 de 10, este no contribuye en nada. Esa es la regla número 2. Y la regla número 3 dice que todos los electrones del mismo grupo ejercen un efecto de pantalla de 0.35. Entonces, ¿cuántos electrones hay en mi nivel D, 3D? Hay 10 electrones, pero recuerden que vamos a agarrar uno como referencia, que es nuestro electrón periférico. Entonces, ¿cuántos nos van a pantallar a él? 9 electrones. Entonces, vamos a contar 9 electrones que contribuyen con 0.35 cada uno, ¿verdad? Y la regla dice que las reglas 4 y 5 ahora van a cambiar. Esta regla de 0.85 y de 1 ya no son las mismas. Ahora cambian a la regla 6. Dice, todos los electrones que se encuentren a la izquierda de un grupo D o F contribuyen una magnitud de 1. Quiere decir que ahora todos los electrones que estén a la izquierda del D en automático aportan 1. Entonces, ¿cuántos tenemos a la izquierda? Pues tenemos 2 y 10, perdón, son 10, 18. Entonces, 18 electrones que aportan un apantallamiento completo que es de 1. Entonces, esto será igual, y acabamos. Hasta es más sencillo cuando estamos calculándole a este tipo de electrones. Entonces, será 9 por 0.35. Aquí me faltó el punto. 9 por 0.35 más 18, ¿verdad? Entonces quiere decir que el apantallamiento en este caso es 21.15. Este es el apantallamiento 21.15. Ahora, recuerden, la carga nuclear efectiva, es igual a Z menos A. Y recuerden, A es el apantallamiento, ya lo calculamos, es 21.15. ¿Y cuánto es mi Z? Pues aquí, si como lo calculamos para el 3D, entonces mi Z debe de ser la configuración completa que tenía al inicio, que deben de ser, aquí son 10, 20, 30. Entonces mi Z es 30 menos 21.15. Entonces, este es menos 30. Mi carga nuclear efectiva será igual a 8.85. ¿Qué quiere decir? Que el electrón más alejado del elemento zinc siente la atracción de 8.85 protones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer algún ejercicio para aplicar todo esto, ¿ok? Voy a borrar todo lo que no. Y vamos a lo siguiente. Muy bien. Aquí tenemos una cosa importante. Se menciona que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha a lo largo de la tabla periódica,
aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un grupo de la tabla periódica, ¿no? Entonces la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha y de arriba a abajo a lo largo de un grupo en la tabla periódica. Vamos a ver. El hidrógeno, por ejemplo, su configuración electrónica es 1s1. Quiere decir que aquí no hay apantallamiento porque nada más él es solito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el apantallamiento es 0 por punto 35, pues da 0. Entonces, la carga nuclear efectiva será igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que ese electrón siente la atracción de un protón. Pero fíjense cuando ponemos dos protones. ¿Qué pasa con el helio? El helio tiene dos protones, entonces esa es su Z. Entonces vamos a ver, quito un electrón, recuerden, y nada más me queda uno. Entonces un electrón contribuirá con punto 35 porque es del mismo nivel. Entonces, si contribuye con punto 35, nada más tengo aquí 1 por punto 35 y ahora sí, la carga nuclear efectiva será Z menos A. ¿Cuánto vale mi Z? 2 menos punto 35, 1.65. ¿Qué quiere decir? Que los electrones que se encuentran en el nivel 1s2 del helio, en realidad sienten la atracción de 1.65 protones. ¿Ok? Eso es importante. Ahora el litio tomó el electrón periférico y fíjense bien cómo aquí queda en configuración 2s1. Si agarro este electrón en el mismo nivel, ¿cuántos electrones me quedaron? Pues ninguno. Entonces por eso es 0 por punto 35. Y luego la capa N-1. La capa N-1 es esta que está aquí. Entonces, ¿cuántos electrones nos quedan? 2 por 0.85. Entonces, mi apantallamiento será la suma de esto, que será 2.85, porque acá nos dio 0. Entonces, esto es 1.7. Y ya nada más me falta sacar la carga nuclear efectiva, que es Z menos A. Mi Z aquí es 3 menos 1.7 nos da una carga nuclear efectiva de 1.3. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. En el caso del boro, por ejemplo, el boro, su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p1. Si yo agarro el electrón de referencia, ¿cuántos me quedan en el mismo nivel? 2 electrones. Entonces, 2 electrones aportan con 0.35 más la capa N-1, que es todo esto. Entonces, habrá 2 que aportan 0.85. Lo sumamos y nos da el apantallamiento de 2.4. Luego sacamos carga nuclear efectiva, Z menos A. La Z menos A nos dará 5 menos 2.4 es igual a 2.6. Esa es mi carga nuclear efectiva para el boro. Ahora, el carbono que está acá abajo, mi configuración electrónica para el carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Agarro un electrón y me quedan 3 electrones en el nivel 2s2p, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos aquí 3 electrones que aportan con 0.35 más mi capa N-1, que es esta. ¿Cuántos hay? 2. 0.85, 2 por 0.85, hacemos las operaciones, sumamos, sacamos el apantallamiento, nos da 2.75 y ahora sí, mi carga nuclear efectiva es igual a Z menos A, en este caso 6 menos 2.75 es igual a 3.25 mi carga nuclear efectiva. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí. Este era un ejercicio, pero... aquí hay una cuestión importante. Si ustedes se acuerdan, en la configuración electrónica existían ciertas, reglas en la configuración electrónica, había ciertas excepciones. Recordemos que la familia del cobre y del cromo eran excepciones porque terminaban en configuración 4s1, ¿verdad? En lugar de ser 4s2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, nos dicen aquí qué hacer para estos casos. Dice,
La familia del zinc, en este caso la familia del zinc no es una excepción, pero solamente nos lo están diciendo para no caer en un error. La familia del zinc, cadmio y mercurio se le calculará el apantallamiento al 4S2 y no al 3D10. Entonces, ojo, al 4S2 es al que le tenemos que calcular y no al 3D10. ¿Cuándo le tenemos que calcular al 3D10? Pues al 3D10 le tenemos que calcular cuando estemos en el caso del cromo y del cobre. Fíjense bien. La familia del cobre se le calcula al 3D10 y no al 4S1. Lo mismo sucederá para la familia del cromo, que se le calculará el apantallamiento al 3D5 y no al 4S1. Entonces, esto quiere decir que aquí ya nos está diciendo a cuáles calcular para que no exista confusión. Ojo, me regreso un poquito. Familia del cobre al 3D y no al 4S. Quiere decir que si ya tengo acomodado aquí mi configuración electrónica, por ejemplo aquí, el cobre, tengo mi configuración electrónica. Fíjense cómo aquí la configuración electrónica termina en 4S1, 3D, 10. Entonces, ¿qué me dice acá cuando yo arreglo la configuración según Slayer? Me queda el 3D10 aquí y el 4S1 acá. Entonces, la reglita esta me está diciendo, el cobre se le calcula al 3D10. Entonces, le calculo al 3D10. Y recuerden que hay una regla que dice, todos los que se encuentren a la derecha no contribuyen. Entonces, este electrón no va a contribuir con apantallamiento. De aquí para acá voy a hacer el apantallamiento y recordemos, un electrón del mismo nivel lo quito y ¿cuántos hay en el mismo nivel? 9. 9 por punto 35 y luego estamos calculándole a un D. ¿Recuerdan la regla que decía que si le estás calculando a un D, todos los que estén a la izquierda aportan en automático, todos van a aportar 1. Entonces quiere decir que tengo 18 electrones que van a aportar 1 de apantallamiento. Entonces, quiere decir que son 9 por punto 35 más 18 por 1 va 21.15. Entonces, mi carga nuclear efectiva será igual a 29, que es mi número atómico del cobre, 29 menos 21.15, esto igual a 7.85. ¿Ok? Y se acabó. Ahí está un ejemplo. ¿Ok? Aquí hay una tareita que hay que hacer. Dice, la tarea consiste en realizar el cálculo de la carga nuclear efectiva para los 12 elementos que están aquí. Ustedes calculen las cargas nucleares efectivas y otra cosa, acomódenlos como si fueran en una tabla periódica para que vayan viendo la tendencia que existe en las cargas nucleares efectivas. Por aquí les mencioné que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha y de arriba a abajo en un grupo de la tabla periódica. Hay que comprobar que esto sea cierto o hay que ver si no se da ese comportamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí está. La tarea la vamos a entregar para el día, hoy es lunes, para el día miércoles a las 12 de la noche. ¿Ok? Miércoles esta tarea. Y aquí tenemos las cargas nucleares efectivas de muchos elementos de la tabla periódica. Están los elementos de la tabla periódica. Tenemos las cargas nucleares efectivas. Y bueno, ya por último, este es nuestro último tema de la unidad 2. ¿Ok? Este es el último tema de la unidad 2 y que es la electronegatividad. Existe un concepto que es la electronegatividad por el concepto de Pauling. Pauling definió la electronegatividad como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Estos valores de la escala de Pauling se basan en datos termodinámicos y se reporta una escala de Pauling de un máximo que es el flúor, el átomo más electronegativo, que es 4. Y el menos electronegativo, que es el cesio, es 0.7.
La electronegatividad también está relacionada con su energía de ionización. Recordemos que la energía de ionización es la energía necesaria para quitar electrones y también está relacionada con su energía de ionización y su afinidad electrónica. O sea, que hay un compromiso entre ambas. Porque recordemos que hay elementos que pueden ceder electrones y otros pueden aceptar, pero también tenemos algunos elementos que ceden y aceptan electrones al mismo tiempo. O sea, que generan aniones y cationes el mismo elemento. Este es el caso del cloro, por ejemplo. El cloro trabaja con cargas positivas, pero también trabaja con cargas negativas. Entonces, la electronegatividad está relacionada con su energía de ionización y su afinidad electrónica. Esto lo sugirió Millikan, ¿sí? Sugirió una formulita en base a lo que proponía Pauling, pero esto más o menos nos da una idea. Millikan sugirió que al promediar los valores de las energías de ionización y las afinidades electrónicas de un elemento, aplicando esta formulita, este numerito es una constante, este es 1.97 por 10 a la menos 3, multiplicado por la sumatoria de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Entonces, si tú sumabas estos dos valores y lo multiplicabas por este número y le agregabas un factor de corrección de 0.19, te daba un valor muy cercano al reportado por Pauling, según lo que nos mencionaba Millikan en su formulita. Entonces, un átomo con una afinidad electrónica muy negativa, recuerden, afinidad electrónica muy negativa significa que va a desprender energía cuando llega un electrón, y una energía de ionización elevada, que quiere decir una energía de ionización elevada, que es muy difícil quitarle electrones. Entonces, un átomo con afinidad electrónica muy negativa y con energía de ionización alta atraerá electrones de otros átomos fácilmente y se resistirá a perder electrones ante sus atracciones externas, por lo cual será muy electronegativo. ¿Ok? Vamos aquí a ver la tabla de electronegatividades de Pauling. Vemos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, a lo largo de la tabla periódica. No se confunda esta flecha, dice decrece la electronegatividad. Entonces quiere decir que aumenta hacia arriba. Entonces aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Podemos aquí hacer una línea como una especie de flecha que atraviese todo esto hacia acá. Entonces, así es como aumenta la electronegatividad. El átomo más electronegativo se encuentra acá, que es el flúor, es nuestro átomo más electronegativo, ¿verdad? Muy bien. Bien. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio que compruebe un poquito la teoría de Millikan, a ver qué tal. Dice calcular y ordenar en forma creciente los siguientes elementos por electronegatividad. Aquí tenemos al flúor, al cesio, al sodio y al oxígeno. Estos datos los saqué de las tablitas que les mostré hace un momento, donde teníamos las energías de ionización y las afinidades electrónicas. Aquí vemos, están en orden. Por ejemplo, el flúor, su energía de ionización es 1681 y su afinidad electrónica es 328. El cesio es 375 y su afinidad electrónica es 45.5. El sodio es 520 y su afinidad electrónica es 52.9. Y el oxígeno, su energía de ionización es 1313.9 y su afinidad electrónica es 1.41. Ahora, apliquemos esto en la formulita. Ponemos energía de ionización más afinidad electrónica. Entonces ponemos 1681 más 328, lo multiplicamos por 1.97 por 10 a la menos 3 y después le sumamos 0.19. Resulta que el flúor nos da un valor de 4.14. Y el reportado por Pauling es de 4. Ahora hagamos este ejercicio con el cesio. El cesio es 375.7 más 45.5. Lo voy a hacer de aquí en mi calculadora. A ver, dice 375.7
más 45.5 igual a 421.2 por el numerito que les dijimos, 1.97 exponente a la menos 3, ¿ok? Recuerden utilizar adecuadamente los exponentes. Igual, esto me da un valor de 0.82 más el factor de corrección de 0.19, me da un valor de, que lo hice mal, me da un valor de 1.01. A ver, otra vez. Vamos a ver. Era, aquí está, 375.7, 45.5 por 1.97 exponente a la menos 3. Me da, en este caso me da 0.65. Ahorita les voy a explicar por qué. Más 0.19. Y este me da un valor de 0.84. No, estaba muy bien. De hecho, ya me había dado 1.01. Aquí decía 1.01, el teórico, el que estamos calculando, y el reportado era de 0.7. No, estaba bien. Ya me había dado. Sí era correcto el anterior, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo el anterior sí me había dado 1.01, que es el teórico, el que estamos calculando, y el reportado es el de Pauling, que es 0.7. Yo me confundí aquí. Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente dice 520.2 más 52.9. Esto es igual a 573.1 por 1.97 exponente a la menos 3. Igual 1.12 más mi factor de corrección, que es 0.19. Esto me da un valor de 1.31. Aquí está, 1.31 y el reportado es 0.9. Y así, entonces vemos que sí existe una tendencia de aumento de las electronegatividades. Por ejemplo, primero está el cesio, luego el sodio, luego el oxígeno, luego el flúor. Entonces, y además, los valores sí están un poquito errados algunos, pero sí más o menos corresponden con lo reportado por Pauling. Esa sería una forma de cómo calcular las electronegatividades si quisiéramos hacerlo. O sea, para al menos darnos una idea, ¿no? Ahora, en la tarea anterior le van a agregar esta tarea y me la van a entregar hasta el jueves a las 12 de la noche, ¿ok? Lo vamos a cambiar para jueves, pero las dos tareas juntas. Van a agregar, calcular las electronegatividades del grupo 1A de la tabla periódica y del periodo 1 y 2 y los van a acomodar en orden periódico y van a establecer la tendencia de aumento en la tabla periódica, que si es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, o que si es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Como les dé, ustedes lo van a poner, ¿ok? Van a hacer un mapita de la tabla periódica y van a escribir las tendencias, tanto de electronegatividad como de afinidad electrónica. Esas van a ser sus dos actividades que van a realizar. Me las van a entregar las dos juntas. Recuerden que las tareas se tienen que subir en Blackboard y si no las suben en tiempo y forma, ya no las vamos a aceptar, ¿ok? Entonces es importante que no se les pasen las fechas. Hasta el jueves a las 11 de la noche con 59 minutos tienen para subir su tarea, ¿de acuerdo? Este próximo jueves, que hoy es 8, 9, 10, 11, jueves 11, ¿ok? Muy bien, chicos, pues hasta aquí la unidad 2 y ya a partir de aquí ya tenemos nuestro próximo examen. Nos pondríamos de acuerdo el día jueves para decir qué día quieren aplicar su examen número 2 y también les recuerdo que tienen que entregarme su tópico de la unidad 2, o sea que el día viernes sería nuestro último día para entregar nuestro tópico de la unidad 2. Y el día jueves iniciaremos la unidad 3, ¿ok? Que es una unidad complicadita, pero porque son bastantes cosas las que vamos a tener que abarcar y la unidad 3 habla de la nomenclatura tanto inorgánica como orgánica. Entonces vamos a ver muchísimas cosas en esta unidad. Así que, pues a echarle, chicos, y muchas gracias. Esto es todo. Esto corresponde a
las clases que fueron del día de hoy y la clase del día de mañana. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Cuídense. Excelente noche.